Bien, ahora vamos a hablar de la Revolución de 1905. En enero de 1905, un aproximado de 200.000 rusos, pobladores rusos, entre obreros, campesinos, niños, mujeres, como podemos ver en esta imagen, incluso ancianos, familias enteras, se dirigieron en una protesta pacífica, entonando canciones religiosas, rumbo al Palacio de Invierno. El Palacio de Invierno era la sede del zarismo, era el lugar donde vivía y donde estaba el zar, ¿sí? El Palacio de Invierno es como para lo que en el Perú es el Palacio de Gobierno, ¿sí? Ese es el Palacio de Invierno en Rusia, ubicado en San Petersburgo. Bueno, el objetivo de esta protesta pacífica era pedirle al zar mejoras en sus condiciones de vida, por ejemplo, una reducción del precio de los alimentos, también una mejor atención de la población en los centros de salud pública ya en Rusia. En otras palabras, era pues mejoras, buscaban mejorar sus condiciones de vida. Eso era lo que ellos pedían. El líder de esta movilización pacífica era un sacerdote llamado Gapón. La respuesta del zar cuando los pobladores llegaron al Palacio de Invierno fue usar la represión. Los militares representantes del zar usaron sus armas de fuego contra la población y dispararon a diestra y siniestra contra el pueblo, ocasionando la muerte de más de 1.000 personas, como podemos ver en esta imagen. Los militares inmediatamente comenzaron a disparar contra el pueblo, muriendo más de 1.000 personas y ocasionando pues más de 3.000 heridos. Entonces, por eso es que a ese día se le conoce también como el Domingo Sangriento. La ferocidad del zarismo despertó la indignación de las masas. Todos se convencieron de que el zar no era el padre vinculado con Dios, sino un enemigo del pueblo. Por lo tanto, ese mismo día en la tarde comenzaron a armarse y levantarse barricadas en diferentes ciudades rusas como forma de protesta a lo que había pasado en el Palacio de Invierno y a la muerte de más de 1.000 personas. Entonces, el gobierno zarista, el régimen zarista, comprendió que los medios represivos tenían limitaciones, que lo único que hacía era empeorar la furia del pueblo contra su persona, contra el zar. Por ello, utilizará ahora el zar tácticas democráticas para hacer frente al movimiento social. Es así como se crea en Rusia la Duma. ¿Qué es la Duma? El Congreso o el Parlamento ruso, donde iban a participar los partidos políticos, ya iban a tener representación o iban a supuestamente representar a diferentes ciudades o regiones de Rusia. De esta forma, se pretendía ganar a las masas rusas, haciéndoles creer que estaban dentro de una supuesta sociedad democrática. No se aceptaba a las agrupaciones políticas radicales, las revolucionarias, por ejemplo, o anarquistas. El objetivo de la Duma era disminuir las protestas populares, las protestas sociales. Se crea también la Ucrana. La Ucrana es el servicio de inteligencia del zarismo, el servicio de inteligencia ruso, que se encargaba de perseguir a todos los opositores al régimen zarista o a todos los que estaban en contra del zar, entre ellos revolucionarios, anarquistas,
socialistas, estudiantes, líderes sindicales, líderes estudiantiles, al mismo Lenin lo perseguía la Okrana. La Okrana torturaba a miles de obreros y campesinos, los interrogaba, como podemos ver en esta imagen, ya para que confiesen el supuesto delito que habían cometido en contra del zar. ¿Ya? Cometían, en otras palabras, ejecuciones también como podemos ver en esta imagen. La Ucrana entonces era una representación más de la dictadura y de la represión de lo que significaba el zarismo en Rusia. El líder de la Ucrania era Stolypin. Se forman también en Rusia los soviets. Los soviets son consejos o asambleas populares integradas por obreros, campesinos, militares, etc., creadas durante la Revolución de 1905. El objetivo de estos soviets era debatir y proponer soluciones inmediatas al gobierno. Los soviets van a tener una gran participación política luego de la revolución bolchevique en el año 1917, liderada por Lenin, como ya lo vamos a ver en la próxima clase. El ingreso de Rusia a la Primera Guerra Mundial, lo cual agudiza las contradicciones económicas y sociales en Rusia, ya que se destinaron grandes cantidades de dinero, o mejor dicho, recursos económicos para esta guerra, para comprar armas, por ejemplo, o vestimenta militar para los soldados y los que iban a ir a pelear a la guerra. También ocasionó la muerte de miles de pobladores rusos. Muchos de ellos fueron obligados a ir a la guerra a pelear, ¿no? Muchos de ellos tenían un origen campesino o eran obreros, sin preparación militar. Por lo tanto, la mayoría de las batallas que tuvieron los rusos en la Primera Guerra Mundial fueron derrotas. Esto generó la oposición del pueblo ruso y después de la revolución de 1917, como ya se mencionó, Rusia se va a retirar de la Primera Guerra Mundial por la crisis que estaba viviendo, ¿no? Esto a través de la firma del tratado Brest-Litovsk. Bien, jóvenes, espero me hayan entendido. Muchas gracias.